Tomen asiento, hermanos y amigos. Yo inicié hace unos domingos atrás una serie de Colosenses, de la cual di solamente un sermón. Y el propósito es continuar con esa serie. Sin embargo, los pastores tenemos en un sentido bendición y en otro sentido la gran responsabilidad de velar por la instrucción y el alimento espiritual que la iglesia necesita. Entonces, cuando digamos, como pastor, uno entiende de Dios que la iglesia está con alguna deficiencia o con alguna falla y que algo necesita ser corregido, primero claramente tiene que haber un obrar de Dios, ¿verdad? En el corazón del pastor, convicciones que broten de la palabra, pero el siguiente paso también es instruir a la congregación. ¿Por qué? Porque muchas de las determinaciones que tenemos como iglesia en cuanto a cómo adoramos, digamos, hay cosas que están muy claras en la palabra y hay algunas cosas que puede tener variación de iglesia a iglesia. Debemos tener bien en claro el fundamento de la palabra, los elementos que Dios requiere en la adoración, pero también luego puede haber determinaciones específicas para cada congregación en particular. Entonces, siempre que una iglesia va a tomar, digamos, va a tener algún cambio, ya sea en la liturgia, ya sea en las reuniones, en la enseñanza, vamos a ver si lo puedo expresar claramente. Todos estos factores que hacen a la vida de iglesia. Tenemos una reunión de escuela dominical, tenemos un culto matutino, tenemos un culto vespertino, tenemos una reunión de oración los miércoles, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que hay otras iglesias que de repente tienen algo diferente. Hay iglesias que no se reúnen los miércoles, oran más los domingos en el Día del Señor. Hay iglesias que no tienen escuela dominical, hay iglesias que tienen estudio bíblico entre semana. Hay muchas variaciones. Entonces, el ejemplo claro de la Cena del Señor, que aquí ya lo hemos vivido. Nosotros tenemos una Cena del Señor semanal. Hay iglesias que la tienen con una distancia de tiempo diferente. Entonces, a lo que voy es que los pastores tenemos esa responsabilidad de guiar al rebaño, pero las ovejas de Cristo quieren ser guiadas conforme a la palabra y conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, siempre hay una necesidad previa de instrucción en cualquier paso o en cualquier cambio que se vaya a tomar. Entonces, en este versículo que acabamos de leer, claramente hay 4 elementos que caracterizaron a la iglesia en su inicio. Recordemos el contexto de este texto. El Espíritu Santo había caído sobre los discípulos conforme a la promesa y entonces se predica el Evangelio. Hay muchas conversiones. Los que se añaden son bautizados y entonces como una frase podemos decir de conclusión de lo que pasó desde ese inicio de la iglesia y lo que la iglesia hacía, se mencionan estas 4 cosas que quisiera que para que las entendamos, que las pensemos con esta ilustración. Son 4 patas de una mesa. Una mesa con 4 patas. ¿Qué pasaría si una mesa
tiene 4 patas, pero esas patas son de distinta altura. O una es muy finita y otras son muy gruesas. Necesitamos tener un balance. Tiene que haber un equilibrio en estas 4 patas. El Señor Jesús discipuló, ¿verdad? Los apóstoles y los discípulos, les enseñó de la palabra. Estamos hablando de la doctrina, predicó el Evangelio, esto es doctrina. Les enseñó cómo debían conducirse como sus discípulos. Pero también compartió con ellos el tiempo. No fue solamente una enseñanza teórica o una exposición oral y nada más, y se fue él para su lado y los discípulos estaban con Jesús. Y esto tiene que ver con esta idea de comunión. Compartieron tiempos de calidad. Había una relación interpersonal con el Señor. No era que llegaban a un lugar, ¿verdad? Y por ahí escuchaban un maestro, un escriba, un fariseo y se iban y no sabían ni dónde el fariseo vivía, ni nada. No había, con Jesús sí. ¿Dónde vives, maestro? Ven y ve, decía Jesús. Había comunión. El Señor mismo les enseñó acerca de la importancia de esta institución, de la ordenanza del partimiento del pan y de la copa. Si bien fue al final de su vida, pero fue sin duda algo muy importante, porque Él le estaba enseñando que a través de estos elementos y esta representación, ellos debían recordar su sacrificio. Esa es la tercera pata, la cena del Señor. Y la cuarta pata de la mesa es la vida de oración. El Señor Jesús oró con sus discípulos y oró por sus discípulos. Y esas cosas quedan registradas en las Escrituras. Les enseñó a orar. Oró con ellos y oró por ellos. Entonces, recordemos que Jesús muere, resucita, y antes de ascender les hace la promesa del Espíritu Santo. Se va al cielo y quedan allí expectantes que venga la promesa. Viene el Espíritu Santo y está allí el inicio de la iglesia, y de estos 11 apóstoles, podemos decir que había otros cuantos discípulos más en tiempo de la crucifixión del Señor, pero ya cuando están en el aposento alto esperando el advenimiento del Espíritu Santo, ya son 120. Y luego que desciende el Espíritu Santo y se predica el Evangelio, ahora son ¿cuántos? Más de 3.000, porque se convierten como 3.000 personas. Entonces vemos que en ese corto lapso de tiempo, la iglesia del Señor es levantada por el Señor, envía el Espíritu Santo, muchas personas se convierten, y podemos decir que esta iglesia local de Jerusalén inicia con estas más de 3.000 personas. ¿Y qué hacían? 4 cosas. Las 4 patas de la mesa, que son las que leemos en este versículo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la que habían aprendido de Jesús, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y cuál fue el efecto posterior de esto? De que ellos tuvieran estas 4 patas bien firmes. Dice el versículo siguiente, el 43, esta frase: y sobrevino temor a toda persona. Este era un temor que era fruto de una obra sobrenatural de Dios. Dios había levantado a su iglesia. Pero ese temor era un temor santo, un temor que causaba admiración aún entre aquellos que no eran de la iglesia. Entre los que estaban en la iglesia era un temor que los inundaba
de gozo y los llevaba a la adoración y al querer honrar a Dios con sus vidas. Y aquellos que no eran creyentes, sin duda también veían que había algo sobrenatural allí. Por eso luego dice que había muchas señales que eran hechas por los apóstoles, muchas maravillas. Esto tenía que ver con el propósito de Dios por medio de la obra de los apóstoles. Pero entonces, Dios obró de una manera tan especial que la iglesia, que estaba haciendo estas 4 cosas esenciales, emanaba una luz de testimonio a su comunidad que no podía pasar desapercibida. Y si leemos entonces el contexto posterior, vamos a ver que los hermanos abundaban en bondad, compartían de sus bienes, proveían para los necesitados, estaban juntos en las casas, oraban, tenían alegría, había sencillez de corazón. ¿Y cuál era el fruto maravilloso? Lo que acontece después, versículo 47 al final. Bueno, 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, nosotros anhelamos que el Señor añada cada día o cada domingo a la iglesia los que han de ser salvos. Y es bueno entonces que pensemos cuáles eran las características de esta iglesia conforme a la enseñanza de la palabra, para hacer una autoevaluación, y esta autoevaluación es aplicable tanto a la vida de iglesia como a la vida personal. ¿Qué pasa cuando un cristiano lee la Biblia? Digamos que lee la Biblia. Lee la Biblia, un montón. ¿Cuántos capítulos yo? Hoy me leí 15 y ayer 40. Qué bien. Pero ese cristiano no ora. O quizás su oración es por los alimentos o una vez perdida allí en la noche. ¿Qué diríamos de la comunión de esa persona con Dios? Podríamos hacerle el ejemplo invertido. ¿Qué pasaría con aquel que se pasa orando y no lee la Biblia y está con polvo en su estante? Notamos entonces ese problema del desbalance. Ya pensamos en el ejemplo de las 4 patas de la mesa. Pensémoslo ahora con un carro. ¿Qué pasa cuando el carro tiene una llanta que no está balanceada, que no está tramada? Usted va manejando y usted siente algo que dificulta el andar. Por eso se lleva al centro de alineado, de tramado. Puede ser que una de las llantas se esté gastando mal. Puede ser que provoque otro daño en el carro por no estar correctamente alineado. Entonces nosotros debemos pensar en este problema del desbalance tanto en nuestra vida personal, pero también debemos pensarlo como vida de iglesia. Ahora, muchos de estos 4 elementos que aquí son mencionados, aquí en esta iglesia se ha hablado mucho. Nosotros hemos enfatizado podemos decir que en cada uno de ellos. La importancia de la doctrina, la importancia, cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nosotros queremos ser una iglesia con sana enseñanza y perseverar en la sana doctrina. Por eso la importancia de tener una confesión, por eso la importancia de estudiar un catecismo, de ser catequizados, instruidos. Por eso tenemos en nuestra iglesia varios tiempos de cultos y de enseñanzas y de instrucciones de la palabra. Pero debemos tener cuidado con el desbalance. Alguien una vez dijo así, hay algunas iglesias cuya Trinidad es Padre, Hijo, Santas Escrituras. Y es interesante que lo pensemos. No debemos
menospreciar ni tener en poco las Escrituras, pero debemos tener cuidado de no elevar las Escrituras al lugar que lo ocupa o lo debe ocupar el Espíritu Santo. Si dejamos al Espíritu Santo de Dios fuera de la adoración, no estamos dando una adoración conforme a la verdad de la palabra. Porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces debemos pensar la doctrina de la Trinidad, entenderla correctamente, pero no solamente desde un marco teórico, sino también pensar que así como el Espíritu Santo es Dios, nos relacionamos con Él. Y la manera en la que el Espíritu Santo obra en nosotros y nosotros nos relacionamos con Él quizás no es tan directa como cuando oramos, ¿verdad? Oramos al Padre. Generalmente este es el modelo bíblico, orar al Padre, orar en el nombre de Jesús. Pero somos conscientes que cuando estamos orando, el Espíritu Santo de Dios está allí presente y obrando en nosotros. Entonces, la oración es uno de los medios por los cuales el Espíritu Santo es reconocido en su rol. Hermanos, ¿no se ha preguntado usted algunas veces qué nos falta? ¿Por qué será que no vemos fruto? ¿Por qué será que nos falta poder? Y eso a veces alguien se lo puede preguntar en su propia vida personal, ¿verdad? Está luchando con su comunión, con su cosa. ¿Qué me falta? Y está el clamor allí por decir, Dios, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame qué necesito cambiar. Pero también debemos pensarlo a nivel iglesia. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no vemos conversiones? ¿Por qué cuesta levantarse un domingo para venir a la escuela dominical? ¿Por qué a veces cuesta decir, tengo que seguir esta enseñanza del catecismo? Está haciendo allí el esfuerzo y quizás pasaron los primeros 20 minutos, como lo hemos hablado en otros sermones, y los pensamientos fueron por todos lados y hasta que allí ya va terminando la lección. Ay, ahora sí ya. Me va quedando algo. ¿Por qué cuesta mantenerse despierto en un culto vespertino? ¿No será que nos está faltando orar más? ¿No será que estamos de algún modo, involuntariamente, dejando un poco de lado la obra del Espíritu Santo y estamos haciendo nuestros esfuerzos de adorar quizás un tanto en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne? Debemos entonces preguntarnos, de cada uno de estos elementos, estas 4 patas de la mesa, estas 4 ruedas del carro, ¿qué significan? ¿Y cómo podemos mejorar en cada uno de ellos? Y si en alguno de ellos estamos bien, porque puede haber un autoanálisis que nos lleve a la conclusión de que gracias al Señor estamos bien. Hablamos, por ejemplo, del punto de la doctrina. No creo que nosotros lleguemos a la conclusión, digamos, ay, que nuestra iglesia está carente de doctrina. No, eso puede ser otras iglesias que no tienen ni confesión, ni han estudiado la historia de la iglesia, y no tienen rumbo, y viene un pastor y lo lleva por un lado, y viene otro. Entonces podemos decir, gloria al Señor, tenemos una herencia doctrinal a la cual nos hemos abrazado, porque no estamos jugando a la iglesia en la doctrina. Nos unimos a unas confesiones de fe histórica que ha sido el fruto de muchos años de personas piadosas, de meditación en la palabra y llegar a convicciones espirituales. Y no es esto para que nos jactemos y menospreciemos a otras iglesias que no llegaron a este punto, ni mucho menos para pensar que ya lo logramos. Porque cuánto desconocemos aún, cuánto más tenemos que avanzar en el conocimiento de la palabra. Pero la doctrina no es solamente el conocimiento teórico, la doctrina implica también la forma de vida, porque si en una de estas 4 patas o 4 ruedas tenemos que ver la forma en la que vivimos, en esta de la doctrina entraría nuestra práctica de la palabra.
Entonces ahí deberíamos meter la evangelización. Debemos meter nuestra forma de vida como discípulos. Entonces, por supuesto, tenemos que avanzar. Pero gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. La otra pata, ¿qué significa perseverar en el partimiento del pan? Perseverar en la cena del Señor. Y como lo hemos mencionado, creemos haber avanzado. Llegamos al entendimiento de que es todos los domingos. ¿Podríamos hacer de esto mejorar aún en esto? Bueno, yo no creo que sea necesario que una iglesia celebre la cena del Señor más de una vez el domingo. Pienso que el propósito de celebrarse una vez es suficiente en el día del Señor. Pero hemos buscado aún la forma de celebrarlo que sea sencilla, con gozo, con alegría, con solemnidad, ¿verdad? Y entonces damos gracias al Señor por eso. Sabemos que es una bendición. Pero llegamos entonces al punto de la comunión o el compañerismo. Y aquí puede haber algunos que digan, bueno, nuestra iglesia ha avanzado mucho en esto, y otros que digan, necesitamos aún avanzar más. Y esto, como tiene que ver con relaciones interpersonales, esto es algo de constante cambio. Puede ser que nuestra iglesia un domingo sea de mucho gozo, de mucha comunión, interactuar unos con otros, edificación mutua. Puede ser que otro domingo haya luchas porque alguien se ofendió, porque lo que el otro hizo, porque lo que no hizo, porque hay quejas, porque hay murmuraciones. Pero no debemos caer en este tropiezo de pensar y porque hay pecado, entonces mejor no hablo con nadie. No, la Biblia nos manda a tener comunión. Y puede ser que nuestro pecado afecte a otros y debemos reconocerlo. Y puede ser que el pecado de otros nos afecte a nosotros y tenemos que aprender a perdonar y a tolerarnos y animarnos en la fe. Entonces, esta pata es importante. Por eso, relacionado con la cena del Señor, la necesidad de restringir la mesa. ¿Por qué restringimos la mesa? Y porque si hay una persona que quiere venir a la iglesia y nada más quiere venir, estar y termina y se va como asistir a un curso o asistir a un evento, ¿por qué va a tomar la cena del Señor alguien que no tiene involucramiento con la vida de la iglesia? Alguien que no está dispuesto a compartir tiempo con otros hermanos, a conocer sus luchas, a conocer sus problemas, a interesarse por los otros hermanos. Y por eso la cena del Señor está también ligada a la membresía. Todo esto nos ayuda a entender el porqué de cómo nos manejamos. Porque esto lo requiere la palabra como los elementos necesarios que tiene que haber en una iglesia. Tiene que haber comunión unos con otros, tiene que haber compañerismo. Por eso nos animamos en el entretiempo a saludarnos, a preguntar cómo estás. Recordamos el pedido de oración, le decimos cómo le fue con aquello. Vemos cómo podemos servirnos, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos aconsejarnos, cómo podemos exhortarnos. Es importante la comunión. Tenemos que avanzar y mejorar en la comunión. A veces hay ideas para esto. Generalmente cuando hay actividades de las iglesias, vamos a decir actividades que no son las propias de la adoración, del culto, sino cosas extras. Si vamos a hacer una cena, ¿verdad? O vamos a hacer una salida, un paseo. Son cosas bonitas. Y detrás de eso, uno de los propósitos principales de eso está la comunión. Cuando hermanos se invitan a las casas, vengan a comer a nuestra casa o vamos a tomar cafecito. Debemos animarnos a eso, debemos motivarnos a eso. Muchas veces lo hacemos, aquí tenemos los hermanos que vienen de largo, ¿verdad? Yo creo que ellos son los que visitan más cantidad de casas. Y a veces los que estamos aquí no lo hacemos tanto. Pero debemos hacerlo, no solo porque hay un rol, debemos hacerlo porque debemos motivarnos.
en la comunión, en interesarnos por las vidas de otros, en ayudarnos en la fe. Sí, siempre eso va a generar en algún punto algún esfuerzo, algún sacrificio, pero es parte del servicio al Señor. Alguna incomodidad, porque a veces hay roces, hay cosas, pero es parte de lo que Dios quiere. Y llegamos entonces al último punto, que es el que yo quiero poner el énfasis, que es el de la oración. ¿Qué significa orar y cómo podemos mejorar? Y aquí debemos hablar de dos tipos de oración. La oración privada y la oración pública. Las dos son válidas y las dos son necesarias. Pero en las Escrituras hay un énfasis mayoritario a las oraciones públicas. Y con esto no estoy diciendo que usted no debe orar en su vida privada, porque sabemos, o como hablábamos recientemente, si usted no ora, su vida espiritual va a estar débil. Hablando, ¿verdad?, con algunos hermanos, ¿verdad?, me dicen, ay, pastor, estoy luchando por tener mi tiempo de oración. Cuando usted no tiene su tiempo de oración, usted sabe que no está bien. Es como aquel que no está leyendo la Biblia, sabe que no pasó un día entero y no leyó la Biblia, no meditó ningún versículo, no memorizó, sabe que está mal. Esto deberían ser prácticas diarias del creyente. Pero volviendo a la idea de que la oración pública tiene un lugar muy importante en las Escrituras, es porque precisamente las cartas que nos instruyen sobre la oración son dirigidas a iglesias y el énfasis que ponen es en las oraciones de las iglesias como iglesia. Por eso, cuando el Señor Jesús enseñó a orar, no enseñó a orar una oración privada, no dijo, Padre mío que estás en los cielos, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. El mismo pronombre nos hace pensar en una oración corporativa. Veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Esto es el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia en Éfeso y pidiéndole a ellos que oren. Y sin duda podría ser aplicado a la oración personal de cada hermano, pero también a la oración de la iglesia. Dice en el versículo 18, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Vean el vínculo entre el Espíritu y la oración. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, aquí hay una clara descripción en este capítulo y en el contexto de una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Por eso habla de la armadura de Dios. Cuando oramos estamos en una batalla espiritual y como discípulos de Cristo, con el Espíritu de Dios, tenemos los elementos para ir ganando terreno para Dios y para su reino, porque en Cristo somos vencedores. Recordemos que la puerta del Hades no prevalecen contra la iglesia. Aunque tristemente y muchas veces en nuestra experiencia, en nuestras prácticas nos sentimos derrotados, pero tenemos que afirmarnos en las verdades escriturales y vivir conforme a eso. Quizás nos sentimos derrotados porque la oración ha sido descuidada. ¿Recuerdan cuando en Hechos capítulo 6 la iglesia crecía y empezaron los primeros problemas, las murmuraciones de por qué las viudas eran desatendidas, la de los griegos, la de los hebreos? ¿Qué dijeron los apóstoles? Había que elegir diáconos, pero ellos también tuvieron un ancla firme sobre la cual definieron su ministerio. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. De algún modo resumieron la labor en esas dos cosas. La enseñanza de la doctrina, lo cual, ¿verdad?, implicaría la cena del Señor, la importancia de la comunión y la oración. Hace unas semanas atrás yo les compartí que fue de gran bendición ir a la iglesia en Zapote cuando hubo una conferencia pastoral. Predicaron dos hermanos, uno de ellos, su nombre es Rick Ross, un pastor de Estados Unidos, y él hablaba de la importancia de trabajar en nuestras iglesias para desarrollar una cultura de oración.
Y utilizaba para la explicación de esto el versículo que es orad sin cesar, ¿verdad? Es un orar continuo, un orar que no debe detenerse. Es como un exhalar, ¿verdad? Constante. Otro texto dice orar y no desmayar. Fue de gran bendición para mí escuchar ese sermón y también una de las características de esa conferencia fue que empezó con media hora de oración. Entonces yo me preguntaba, ¿no será que ese tiempo de oración preparó los corazones de los que allí estábamos para recibir la palabra de una manera diferente? Y creo que Dios utilizó también esto porque se sumó a cosas que vimos cuando vimos el mandamiento del día de reposo, porque se habló de eso. De hecho, Thomas Watson en su libro habla de la importancia de prepararnos de antemano para el día del Señor con oración. Entonces, como que fui poniendo más cosas en el mismo costal apuntando a este tema de la oración. Y yo me preguntaba, ¿queremos ver a Dios en nuestra congregación actuando? ¿Queremos ser conscientes de que el Espíritu de Dios está moviéndose en medio nuestro, en nuestro interior, de manera individual, pero también en lo palpable en la congregación? ¿Queremos ver grandes cosas de la obra de Dios? Y son cosas que debemos esperar, no con una esperanza vana, porque la misma Escritura nos dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, muchas veces no lo creemos. Queremos ver la salvación de los perdidos. ¿Cuántas veces pensamos entre los incrédulos que vienen aquí en nuestra iglesia o personas que no sabemos? Tantas veces se les ha predicado el Evangelio, tantas veces lo han escuchado, no dan ningún fruto, o sea, no manifiestan ningún interés, ningún paso, ningún avance. Pero la Escritura nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Creemos que Dios obrará trayendo a los pecadores al arrepentimiento? ¿Creemos lo que Jesús dijo acerca de la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿Cómo va a pasar esto entonces? Si cuando vemos la mesa de nuestra iglesia local, la pata de la oración es una pata así pequeñita que no llega al piso. Cuando alguien se apoya de ese lado de la mesa se cae. La oración debería caracterizarnos. Jesús lo consideró muy importante. Dijo, mi casa de oración será llamada. ¿Podemos decir la Iglesia Bautista Reformada de Liberia es una casa de oración? Jesús lo dijo en relación al templo, porque recuerdan que el contexto fue que Él expulsó a los que vendían y a los cambistas del templo. El templo en ese momento era un lugar donde no solamente se hacían los sacrificios, sino también iban a orar. ¿Se recuerdan que Ana, la profetisa, estaba allí todo el tiempo sirviendo al Señor, orando en el templo? Simeón también. Nosotros no tenemos un templo, no debemos pensar en el templo como estas 4 paredes. Nuestro templo es Cristo, ¿verdad? Porque lo que Jesús dijo es, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. No se refería a las paredes, a las piedras que iban a ser destruidas, sino a su cuerpo. Los creyentes estamos en Cristo, la iglesia está congregada en Cristo. Cristo es el templo de Dios. Y nosotros como iglesia, entonces, somos el templo de Dios. Y aunque estemos aquí o en el parque o en cualquier lugar, somos el templo de Dios. Pero como templo de Dios somos una casa de oración. Así debe ser caracterizado. Pero si en la
vida práctica de la iglesia local esto no es distintivo, entonces no estamos siendo consistentes con lo que Dios dijo. Y cuando hablamos de la iglesia, pensamos en los creyentes reunidos como iglesia, porque uno, a veces está ese mal concepto, ¿verdad? De que uno es iglesia. Ah, yo soy iglesia, dice uno. No, usted es un creyente, es un discípulo. Bueno, pero yo en mi familia somos una iglesia, porque donde hay 2 o 3 reunidos, bueno, ustedes son creyentes y son una familia, pero la iglesia es la iglesia del Señor compuesta por los creyentes conforme a lo que la palabra nos dice de la iglesia. Tiene su orden, tiene su organización, tiene sus autoridades. Entonces, seamos pocos o muchos, pero siendo iglesia, confiamos en la promesa de que Dios está en medio de nosotros. Y eso nos ha también sostenido cuando hemos venido los miércoles a la reunión de oración y éramos poquitos, ¿verdad? 2 o 3, 4, 5. Entonces, pero pastor, nosotros sí tenemos reunión de oración. Entonces aquí debemos pensar en nuestra reunión de oración. Debemos pensar muchas veces en los justificativos que hay para no asistir a la reunión de oración. Algunos trabajo, otros estudio, otros la distancia, algunos la salud, otros el cansancio. Podríamos cuestionar si algunos son válidos o no son válidos. Y debemos evitar los 2 extremos, el de hacer un juicio sin misericordia o el no importarnos, no importar si hay un justificativo inválido. Y esto abre la puerta para otro tema, ¿verdad? Pastoral, que es el compromiso y la responsabilidad que tenemos como miembros y las exigencias propias de este compromiso. Es decir, decidimos ser miembros, tomamos un compromiso con asistir a todas las convocatorias de la iglesia. Entonces, por un lado, están aquellos que pueden excusarse y tener un justificativo válido, y están aquellos que quizás necesitan ser animados o confrontados para cumplir con su compromiso. Pero entonces, podríamos pensar eso también. Quizás estamos queriendo meter a la fuerza a algo que en la realidad práctica de nuestra iglesia tiene dificultades. ¿Por qué? Porque no se puede pedir que asistan más personas cuando hay gente que está trabajando, gente que está estudiando, gente que no puede asistir porque no tiene transporte. Entonces, hay algunas iglesias que no se reúnen los días miércoles, y yo he hablado con esos pastores y ellos me han dicho, bueno, es que es muy difícil para las personas de nuestra iglesia reunirse los miércoles, entonces hemos decidido pasar la reunión de oración a los domingos. Yo no estoy diciendo con esto que es un cambio que se va a hacer, ¿verdad? Simplemente es que cada iglesia, pensar que cada iglesia debe tener sus convocatorias, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones o circunstancias particulares. Pero lo que debemos velar principalmente como pastores es que cada hermano entienda lo que realmente significa orar para la iglesia. No solo lo entienda usted para su vida personal y de comunión, sino que también lo entienda para la vida de iglesia y para el compromiso como miembros de la iglesia local. Bueno, lo que nos pasa en la reunión de oración es que pocos hay y nosotros entendemos que en todo culto público de la iglesia local, sea culto de domingo o una convocatoria de la iglesia, digamos, oficial, los hombres tienen la responsabilidad de dirigir la oración. No estamos con esto diciendo
que la mujer es inferior. Estamos diciendo de que Dios llama a los hombres a liderar en este rol de la oración pública. ¿Verdad? Por supuesto que animamos a las hermanas a orar en silencio en la oración pública, y podría ser eventualmente también que como hermanas, las mujeres en conjunto se reúnan y oren, ¿verdad? Podría haber un tiempo de oración de varones y mujeres separado y no habría problema en eso, pero entendemos que como iglesia en una reunión oficial deben los hombres liderar eso. Entonces, ¿qué nos pasa los miércoles? Y son 2 oraciones, 3, difícil que haya más, ¿verdad? Pero hemos encontrado una, podemos decir, variante a esto, es que estamos orando al finalizar el día del Señor y ahí hay más varones. Entonces, está la oportunidad de que más hombres participen en esta oración, intercediendo unos por otros. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, pero quizás el hecho de que añadamos algo más al domingo lo hace más extenso, más cansado, más largo. Porque evidentemente si estamos orando más, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que se extienda un poco más el día del Señor. Entonces todo esto nos tiene que ayudar para pensar con la base escritural que debe guiarnos. Toda iglesia puede haber variantes, ¿verdad? No está establecido en la palabra cuán largo tiene que ser el culto, cuántos himnos hay que cantar, cuánto debe durar un sermón, cuántos cultos debe haber o cuántas clases debe haber. Y sí debemos ser conscientes de las situaciones particulares de cada iglesia. Yo aprovecho cuando estoy con otros pastores para conocer también de las situaciones particulares de cada iglesia, y uno entiende el porqué de algunos asuntos. Por ejemplo, algún pastor me decía, a mí me encantaría tener la cena del Señor en la tarde, pero la tengo que tener en la mañana porque hay gente que viene desde muy lejos y no tiene bus para regresar en la tarde, y entonces está en el culto de la mañana y se tiene que ir. Entonces, ¿qué es lo que ese pastor está pensando? Si la cena del Señor va a ser siempre en la tarde, este hermano no va a poder participar de la cena. ¿Y qué es lo que tiene en la mente ese pastor? Una de esas 4 patas que es importante para la iglesia y que debe tener en consideración a los hermanos que son miembros. Entonces, esta podría ser la reflexión. Si no podemos orar los miércoles todos, entonces tenemos que tomar ese tiempo para orar cuando estamos todos, los domingos. Porque podemos decir, esta es una iglesia que ora, sí. ¿Quién ora el domingo? Ora el hermano José Andrés cuando preside, Erron cuando preside, el pastor. O podemos decir que es una iglesia que persevera en oración, cuando cada miembro de la iglesia tiene esa oportunidad de orar por otros. Podemos escuchar todas las peticiones, podemos interesarnos en las situaciones particulares, seguir orando por eso en la semana, preguntarnos cómo Dios ha obrado en esas peticiones. Hermanos, hay situaciones particulares de cada iglesia, y dentro de cada iglesia hay situaciones particulares de las familias. Y debemos hacer análisis de todas las peticiones, de todos los reclamos. Debemos tener consideración, misericordia, como contaba el ejemplo que me decía de este pastor. Su familia puede tener una situación particular. Podemos ir considerando cambios en nuestra liturgia. Podemos ir considerando una adaptación a las necesidades
Porque los pastores quieren ser flexibles en aquellas cosas que quieren ser flexibles y quieren ser firmes en aquellas cosas que están determinadas en la palabra. Podemos variar ciertas cosas. Lo que no podemos decir es, no oremos porque no es tan importante. Esto es importante. Podemos considerar los reclamos reales, como el pueblo cuando pasó esa situación y se acercaron a los apóstoles y dijeron, tenemos este problema. Entonces los pastores dijeron, bueno, tiene que haber diáconos. Pero también debemos tener cuidado de que los reclamos de cambios y de flexibilizaciones y de menos exigencias no sean reclamos de nuestro corazón en nuestra debilidad. Porque el pueblo de Israel con mucha frecuencia se quejaba ante su liderazgo porque lo que quería era no cumplir lo que Dios le había pedido que tenían que cumplir. Se quejaban de la forma en la que eran liderados, de la dirección en la que iban, de lo que tenían para comer o de lo que le faltaban. Con frecuencia eso era motivado por la incredulidad, por el temor, por la falta de sumisión, que los motivaba a cambios. Yo no digo con esto, no quiero desanimarlo, porque si un hermano está con una incomodidad en algo, tiene la oportunidad de acercarse a mi persona como pastor o al pastor que aquí sirva en el futuro para decir, vea pastor, estoy viendo esto o pienso en esto. Y podemos ahondar más en este tema del gobierno pastoral. Pero quisiera ahora enfatizar la importancia de este balance en estas cosas, porque es lo que estamos viendo en la palabra. Y si nos damos cuenta de que tenemos una llanta desalineada, una pata corta, tenemos que corregir eso. Cada hermano de esta iglesia local debería tener esta convicción, mi iglesia persevera en oración. Y yo soy parte de eso. No puede decir, sí, la iglesia sí ora, pero yo no. Yo soy parte de una iglesia que ora. Recuerden que lo vimos cuando compartí la serie basada en un libro del pastor Peter Masters. Una iglesia que ora. Y podríamos decir que desde ese momento que hemos visto eso hasta ahora, realmente no ha habido mucho cambio en nuestra vida de oración o en nuestra vida de oración como iglesia. Entonces, debemos recordar que como iglesia nos guiamos conforme a la palabra de Dios y debemos buscar ese balance conforme a la palabra de Dios. Esta es una iglesia que persevera en la doctrina. Desde la mañana, 9:15, están con escuela dominical, se ven todo el catecismo, después el pastor predica el primer sermón, en Éxodo, que es evangelístico, a la tarde los hermanos dan una carta, y después, como si fuera poco, se quedan para la cena del Señor y otro versículo más, y después siguen. Hay palabra. Hay comunión. Sí, tienen el tiempo de refrigerio y se van a las casas y comen y comparten. ¿Hay cena del Señor? Sí, hay cena del Señor. ¿Hay oración? Ahí entonces donde vemos enfatizar. Porque todo esto tiene que ver con la adoración a nuestro Dios. La adoración es conforme a las Escrituras. Y si es conforme a las Escrituras debe ser espiritual, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y pensemos esto, la adoración requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere perseverancia. No podemos adorar sin estas cosas. Sí, es deleitosa. Es cierto que la verdadera adoración en el espíritu nos va a llenar de gozo cuando Dios obra en nuestro corazón, cuando tenemos el gozo de ser alimentados con la palabra o exhortados o convencidos de algo y nos sentimos más cerca de Dios, nos sentimos con la bendición del fruto en nosotros. Pero, hermanos, no es sin esfuerzo. No es sin esfuerzo. Si usted llegó a vivir una vida de oración satisfactoria y de deleite en la presencia de Dios, usted sabe que no se logró sin esfuerzo. Y si usted tiene
La disciplina de leer la palabra y deleitarse en la palabra, usted sabe que eso no se logró sin perseverancia. Es un sacrificio, hermanos, es un sacrificio espiritual que produce frutos espirituales y que trae edificación a la iglesia. Es el obrar de Dios en nuestros corazones. Quizás le ha pasado a usted, ha venido a la iglesia y está ahí quizás como Señor, ayúdame, y con todas mis cargas y debilidades y pensamientos y confesando pecados todos, ¿verdad? Y no está del mejor humor, no está del mejor ánimo, pero empieza la palabra a llegar a su corazón, y las oraciones y los himnos y la doctrina y la comunión con los hermanos, un saludo, una sonrisa, un ánimo, y después llegar a la cena del Señor y confesar los pecados, recordar el sacrificio de Cristo y escuchar a nuestros hermanos orando por nosotros. Y hay un gozo en el corazón de que un día más en esta vida adoramos a nuestro Dios, nos acercamos a Él, recibimos su palabra, fuimos de ánimo, de bendición para otros, otros lo fueron para nosotros, y cargamos las energías para una semana más, con la mira y la expectativa en el próximo día de reposo, donde nuevamente vamos a adorar juntos al Señor. Hermanos, estamos, creo que teniendo un buen tiempo de oración al finalizar el domingo por nuestras necesidades. Quizás nos estamos enfocando por la situación, ¿verdad? Ya termina el día de oración y todos nos estamos enfocando en la semana. Estamos pidiendo por nuestra salud, estamos pidiendo por nuestros trabajos, por nuestros planes. Y está bien. Hay un lugar para esas peticiones. Pero quizás también deberíamos poner más oración al inicio del día del Señor, para preparar nuestros corazones para aquello que hemos de recibir, para disponer nuestros corazones a aquello que Dios va a hacer durante el tiempo de ese día que es para Él, a través de estos elementos, de la palabra, de la cena del Señor, de la comunión con los hermanos. Dice 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los hombres, principalmente, que tienen la responsabilidad de guiar la oración en sus hogares, deben también ser entrenados para participar en la oración en la iglesia. Y principalmente los miembros, porque son aquellos que han mostrado ese compromiso. Cuando escuchamos a un hombre orar, podemos conocer algo de la relación de ese hombre con Dios. Spurgeon decía que prefería enseñarle a un hombre a orar que a 10 a predicar. Yo recuerdo en mi niñez escuchar a mi papá orar, y a mí me causaba gran admiración. No recuerdo muchas predicaciones de mi papá. Él tuvo algunas oportunidades de enseñar en la iglesia, pero lo que más me asombraba era el respeto, el temor con el que él se dirigía y oraba a Dios. Cuando un hombre no quiere orar, puede estar reflejando algo de su vida espiritual. Como alguien que no quiere participar de la cena del Señor. ¿Por qué no? ¿Hay pecado que no ha confesado? Cuando alguien no quiere orar de lo que es un privilegio, orar públicamente, interceder por otros. El orar en la congregación de los santos es una manera de dar testimonio a los que hay alrededor, a la familia. Decir, yo soy un discípulo de Cristo. Es un privilegio hablar con mi Señor, mi Salvador. Quiero bendecir a mis hermanos con este servicio. Tendemos a orar por las situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de... Pero hermanos, debemos
aprender y poner en práctica de orar las Escrituras. Leer un texto de las Escrituras y orar a través de ese texto. Y esa sería una buena manera de comenzar el domingo, porque si nos vamos a reunir el domingo temprano para orar y decir, Señor, te pido por mi salud, estamos otra vez enfocando nosotros. Señor, este día te he de adorar. Señor, este día van a venir personas al culto matutino que van a escuchar tu palabra y todavía, a pesar que la han escuchado tantas veces, siguen cerrados en sus corazones como piedras, pero tú tienes poder para quebrantar la piedra. Si estudiamos el Nuevo Testamento y vemos las oraciones, muy poca o casi ninguna vamos a encontrar que tienen que ver con nuestra situación financiera, con nuestra salud, con nuestros problemas terrenales. Son acciones de gracia, son alabanzas a Dios, son peticiones por la fortaleza espiritual, por el avance del Evangelio. La forma en la que oramos manifiesta el conocimiento que tenemos de las Escrituras o el desconocimiento. Como hemos a veces como corregido a algún hermano, ¿verdad? Que está orando y dice, Señor, te pedimos que tomes el control. Dios tiene el control. No le diga a Dios que tome el control, porque Él lo tiene. Dígale, Dios, tú tienes el control. Nuestra petición es que hagas esto si es conforme a tu voluntad. Vean la maravillosa promesa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, si usted toma un texto como este y lo ora y dice, Señor, quiero permanecer en tu palabra, ayúdame en este día para estar en comunión contigo, para leer la Biblia. Señor, yo quiero permanecer en tus palabras y quiero pedirte. Y usted tendrá su petición allí. Si es tu voluntad, Señor, concede esto. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, pídale, Señor, yo quiero vencer en este día, no ser dominado por la ira, por la envidia, por el odio, como hablábamos hoy en la mañana. Yo no quiero matar a nadie en mi mente, en mis pensamientos, en mis actitudes, con mi enojo. El resultado natural de permanecer en la palabra de Dios es practicar en la oración, y el resultado de la oración es la bendición que brota de la palabra. Necesitamos de la palabra para orar, pero tenemos que orar la palabra. Nada más seguro y eficaz que orar la palabra. Y yo le animo, hermano y hermana, que usted lo ponga en práctica en su vida personal y luego también que avancemos como iglesia. Pero póngalo en práctica en su vida personal, en su comunión con el Señor. Elija un texto de su comunión con el Señor, de lo que leyó en la mañana, del capítulo, de los versículos que leyó, y ore en base a eso. Ore no solo para comprender el texto, o no solo para aplicar el texto, ore el texto. Quizás debamos ser entrenados en esto. Yo voy a procurar también seguir profundizando en esto, para que también como iglesia podamos avanzar al punto de que podamos decir con una limpia conciencia y que sea un testimonio para todo aquel que viene aquí, que diga, esta iglesia es una iglesia que ora. Esta iglesia persevera en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y que veamos el obrar del Espíritu Santo en medio nuestro, trayendo el fruto de esas oraciones, las respuestas de esas oraciones, el crecimiento a nuestra iglesia. Eso es lo que queremos ver. Oremos. Te agradecemos la instrucción de tu palabra, Dios. Y pedimos lo que acabamos de leer, que como iglesia y en la vida también individual estemos perseverando en la doctrina,
que podamos perseverar en la comunión unos con otros, que como iglesia podamos perseverar en el partimiento del pan de una manera digna y que también, Señor, como iglesia y en la vida personal, perseveremos en las oraciones y tú nos llenes del gozo de ver la bendición de la obediencia a tu palabra, los frutos espirituales en nuestra vida, porque tú eres Dios fiel. Gracias.